¿A qué le tememos? A la muerte sin lugar a dudas, a la violencia, a la tortura, al abuso, a la pérdida de nuestros seres queridos. Tenemos miedo de la enfermedad, de la decrepitud, de la pérdida de la memoria y de nuestros recursos. Miedo a los otros, a los extraños y a lo que podrían hacernos. Al ridículo, a dejar de ser quienes somos. Miedo a perder el control de nuestra vida. El miedo puede ser también una reacción de supervivencia con la que el cuerpo nos incita a salvar nuestro pellejo, pero cuando se prolonga durante demasiado tiempo, causa depresión y parálisis. No por nada los tiranos de todas las épocas lo han utilizado como principal estrategia de coerción. Hace años que nuestro país vive sumergido en una atmósfera de temor. Continuamente sentimos la amenaza del narcotráfico y sus sicarios, pero también de los soldados y la policía, en quienes dejamos de confiar hace muchas décadas. El Estado, lejos de infundirnos seguridad, se aprovecha a menudo de ese sentimiento. Este mes la revista de la Universidad de México quiere detenerse a analizar el abanico del miedo, desde el cine de terror japonés hasta aquel que sienten las mujeres de carne y hueso al salir solas por la noche, pasando por el miedo al cambio, al terrorismo y a la demencia senil. ¿Es posible librarse de esta emoción? El miedo está siempre relacionado con el futuro, con lo que está a punto de ocurrir o podría suceder. Norman Fisher, autor del ensayo El origen del miedo, nos propone una alternativa. Para evitar caer en la ansiedad del terror, la mejor opción es habitar con plenitud el presente. Buenas noches, bienvenidos al programa de la revista. Tenemos otro programa sobre miedo. En este caso la situación cambia un poquito porque quien tiene miedo soy yo. Estoy acompañada de un cineasta que admiro muchísimo y ya saben que la admiración siempre va con un poquito de espanto. Quiero darte la bienvenida, Everardo. ¿Qué pasó ya el baile? ¿Cómo te sientes tú? Bien, yo tranquilo. Tranquilo. Sí. Oye, Everardo. No tengas miedo. No tenga miedo. Vamos a ver, si me tratas bien, quizás cumplimos. Dime, Everardo, el cine trabaja mucho con emociones, ¿no? Tenemos además esta ayuda de la iluminación, del sonido. A ti como conocedor de cine, incluso como espectador, ¿qué emociones te gustan más en el cine? Me gusta la furia, sentir, me gusta la furia, me gusta lo que provoca eso, lo que provoca cólera, todo lo que es mucho más visceral, lo que empuja a la gente a la demencia a veces. Eso me gusta mucho todo lo que de alguna manera nos recuerde que somos muy primitivos todavía. Ahora, pues a diferencia de la gente que hace ficción, pues yo trato de ubicar eso en los entornos de la realidad, pero a mí lo que me provoca es eso. Sí, luego también me gusta el amor y esas cosas también, la risa, pero sobre todo lo que me provoca es eso. Y te provoca y también es lo que buscas entonces vehicular en tu trabajo. Sí, pero no sé si es lo que busco o lo que me encuentro en realidad. Sí. ¿Qué es lo que tanto te llama quizás la atención de espacios un poco sórdidos? Te voy a explicar un poco a qué me refiero. Desde La canción del pulque, tu primer documental, Ladrones viejos, El paso, en fin, tú te desplazas, o sea, no haces documental, pero no lo haces en estudio, te desplazas a espacios donde quizás no eres el total dueño de la situación. Digamos que puede llegar a haber un riesgo. Si de por sí lo hay, es difícil plantarse con sus propios ojos para documentar con la cabeza qué es lo que está sucediendo en un ambiente donde uno es extraño. Me imagino que con una cámara es un poco más difícil. ¿Hay algo que te empuje a irte a explorar estos márgenes donde siempre hay este pequeño riesgo? En una cantina con gente, bueno, en una pulquería, perdón, donde se procura la ebriedad, incluso fumar marihuana en un barrio quizás lejano al tuyo. ¿Hay algún riesgo en estar ahí con una cámara? ¿Algo que te llame la atención de todo esto? Bueno, lo que me va gustando es cómo el riesgo se va reduciendo. Es como... Lo que yo hago permanentemente es como ser el nuevo de la secundaria, que ya de por sí da miedo. O daba en esos momentos, no daba mucho miedo ser el nuevo del barrio, o el nuevo de la cuadra, o el nuevo de la secundaria. Hay algo que me gusta de ir reduciendo ese miedo, de ir formando parte de esa realidad que pues me era ajena,
Creo que en el tiempo se va convirtiendo en la mía también, ¿no? Porque pese a que no es el espacio que habito cotidianamente, cuando estoy 3 años metido en un lugar así, pues ese es mi cotidiano, ¿no? Me gusta eso, me gusta la sensación de tener que ir rompiendo como el hielo. Me gusta ese azar con el que se trabaja en el documental, que lo hace muy vulnerable. Es algo que me gusta tener pocas certezas, poca certidumbre. Y creo que también, y bueno, más allá de que los temas me interesen particularmente o no, la sensación de tener que hablar con otro que no sabe lo que estás haciendo, que no le importa lo que vas a hacer, que no le importa quién es el equipo que te soporta, pues me gusta porque además por otro lado me equilibra, me aterriza, me hace ver que, pues, que lo relevante es lo que sucede del otro lado de la cámara, que yo solo de alguna manera lo hago visible y pues para mí se vuelve algo como emocionante, pero también pues sí, es complicado. No se vuelve hiperviolento, pero por supuesto que una cámara siempre violenta las cosas. Siempre es un intruso, siempre incomoda. Me gusta eso, hacer que lo que era incómodo deje de serlo de a poquitos. Para ti, porque dejas al espectador. Bueno, no, sí, siento que sí lo logras también familiarizar con esos ambientes, ¿no? Incluso en Cuates de Australia, ¿no? Ese lugar tan aislado donde te podría suceder lo que sea, donde hay una pelea, sientes que no te va a pasar nada, así se siente la seguridad de la cámara. Sí, porque además hay algo interesante que pasa con la cámara cuando se está cargando, que sí, sí genera una barrera frente a la realidad. Hay algo muy extraño, sí. Ya de por sí eso sucede cuando se filma, imagínate cuando se ve, ¿no? Es lo que nos pasa, por eso somos tan indolentes también. Como la realidad permanente la vemos a través de la pantalla, pues es algo que pasa ahí, a la distancia, ¿no? A mí, por ejemplo, hay algo curioso que me ocurre cuando voy a filmar algo que naturalmente podría provocarme miedo, pues es que pego el ojo al visor y ahí algo se anula, ¿no? No quiere decir que esté yo blindado, ¿no? Pero la sensación se apaga, ¿no? La sensación que incomoda. A veces también, bueno, las cámaras grandes tienen algo de rifle, ¿no? Una vez me encontré con unos policías que estaban ahí con su radar, pero que era como de pistolita, felices. Sí, ¿no? bueno, les encanta. Hay muchos aparatos que Así tienen. Es. Puro fetiche tiene el cine, ¿va? Oye, he visto también que te vas el territorio entre la Ciudad de México y Estados Unidos, de hecho el ahorita más convulso, peligroso, te está interesando, lo estás recorriendo cada vez más, que no es fácil, la gente desaparece con todo y cámara. Me gustaría quizás que abordemos ahora más hacia el tema del programa, quizás la película que más aborda, ¿no? El tema del miedo y el horror, que es La libertad del diablo. Aunque muchos de la gente que nos mira probablemente te conoce y probablemente conoce esta película que salió en 2017, me gustaría que me dijeras rápidamente para situarnos todos de qué estamos hablando, de qué trata. Pues bueno, es un ensayo contado a un coro de voces. Un ensayo. Sí, que reflexiona en torno a justo a eso, a cómo el miedo y la obediencia lo que orillan es a cometer actos atroces y se vuelve una especie de responso entre las que fueron víctimas y padecieron ese miedo y esa obediencia de otros que son sus victimarios. Entonces es un responso, probablemente es un diálogo entre en lo que etiquetamos como las víctimas y los victimarios de México. Estéticamente es muy impactante el uso de las máscaras que haces. Son unas máscaras a todos los protagonistas, ¿no? Todas las personas que dan voz, básicamente uno se queda más bien con voces, puesto que todos traen la cara tapada por una máscara similar, en donde parecen quemados, en donde parecen también como cicatrices como cosidas. ¿Por qué, siendo ya tan terrorífico lo que se está viviendo, añadimos este ingrediente encima? Porque es indeleble. Porque, pues sí, porque es un golpe a la mirada.
Y también porque de alguna manera anula esa estigmatización que se le impone a lo que creemos que es malo. Por ejemplo, es un elemento que anula el clasismo. La maldad tiene tono de piel en este país, tiene edades, tiene origen, tiene condición social, pues. Entonces, el rostro anulado, pues también anula eso. Y eso para mí es muy importante porque si algo ha contribuido, bueno, si algo nutrido, por ejemplo, toda la mirada del espectáculo en torno a la violencia, es eso, en seguir estigmatizando a quien pertenece a ese sector social, a quien tiene ese tono de piel, al que creció en circunstancias adversas y lo pone socialmente del lado de los que pueden cometer actos atroces. Y esta película busca anular eso, por eso también de alguna manera deja ver que incluso las víctimas que desean venganza pueden tranquilamente brincar al otro lado. Es una línea muy delgada, depende el miedo, la obediencia o la furia. La furia. Sí, a mí me sorprendió mucho cómo se mezcla muchísimo quién es la víctima y quién es el victimario, ¿no? Y la verdad es que en eso quizás si te sales de la ficción del monstruo que es el otro, porque nos estamos dando cuenta que el monstruo está dentro. Cualquiera de nosotros lo puede tener. Creo que eso es terrorífico, ¿no? Pues sí, pero también eso es lo que nos recuerda que todos somos capaces de cometer actos atroces, ¿no? Y eso a lo mejor de alguna manera nos ayuda a ser menos indolentes, porque eso no es ajeno a nosotros, ¿no? No, pero a mí me gustaría preguntarte, pero voy a tener que guardar esta pregunta para después del corte, un poco sobre qué onda, qué es eso del documental de horror. Volvemos. No se vayan, pregúntense de una vez mientras pasan los cortos, ¿qué les da más miedo en una película? Aquí seguimos igual de asustados con Everardo González, ya más de lleno en una película realmente terrorífica, por muchas razones que igual íbamos a desarrollar ahorita. El terror, Everardo, generalmente se aplica para clasificar películas de ficción, de fantasía, de ciencia ficción. Se haya dicho que tu película es un documental de terror. ¿Existe eso? ¿Es posible? No sé. ¿No? No es posible filmar el horror, ¿no? No, bueno, porque un género, o sea, el terror es un género que se responde a ciertos cánones, ¿va? Y a ciertas estructuras. Y a ciertas iluminaciones. Y a ciertas iluminaciones. Bueno, tiene un trabajo visual que está inspirado en eso, no por mí, por su fotógrafa, por María Seco. Y tiene un diseño sonoro también que puede acercarse, aunque no fue una intención, nunca nadie se planteó vamos a hacer un documental de terror, ¿no? Yo creo que lo verdaderamente complejo es que fue la realidad la que fue dictando la forma de la película, ¿no? Pues es que eso es lo que es terrible, porque uno sale aterrorizado, pero un poco... O sea, no se produce la supuesta catarsis, ¿no? Que hay cuando uno ve una película de ficción, de horror, o de otras guerras, o de cosas imaginarias, o de historias quizás reales de guerra, pero pues que ya sucedieron, ¿no? En el sentido en que el diablo anda suelto, y lo que uno quiere es irse a encerrar a su casa, porque eso está muy cañón, y está en el presente, en el sentido de el miedo es una arma de control político. Entonces, ¿cómo, o sea, de qué manera, si tu película nos manda a la casa todos asustados, de qué manera, no es también colaborar con ese control, con ese terror? Probablemente sí, no sabría. No es la intención, por supuesto, pero pues sí, si lo que te genera es horror y te encierra en la casa, es que es un medio de control. No sé si la película sea la que lo genere, ¿no? No, pero pues retrata muy bien cierta realidad y pone los puntos como muy... A ver, estas voces que tú retomas, porque son
voces, ¿no? Detrás de máscaras que corresponden a personas y experiencias particulares. Cuando hicimos en la revista un número dedicado a Juan Rulfo, no sé si alguna vez te lo comenté, un amigo que tenemos en común, Damián Ortega, nos dijo, no, tienen que meter las entrevistas completas de cada uno de estos personajes, de varios de estos personajes, porque es la voz real de México. O sea, es como las voces un poco fantasmagóricas de Juan Rulfo, ¿no? Que retrataban el vocabulario actual y el estado mental actual de su época, contemporáneo a él, serían las tuyas. Entonces, leímos algunas de esas entrevistas e incluso sin las máscaras y sin la película resultaban todavía más, en cierto modo, demasiado difíciles de agarrar, demasiado difíciles de soportar, un espejo demasiado complicado para el presente. O sea, ¿seguirías tú en la vía de retratar esto? Bueno, sigo, pero... ¿Sigues? ¿Estás haciendo algo de eso? Sí, ¿Qué? pero estoy trabajando un tema de tráfico de armas y jóvenes, Te vas adentrando cada vez más en el peligro. No sé. No, porque no es la búsqueda del peligro, es como... Mira, también elegir hacer documentales tiene que ver con eso, con una necesidad de dejar un registro testigo, como esas voces a las que haces referencia, pues se vuelve un documento para el futuro también, ¿no? Y sí, no estoy en una pausa pues también, pero sí, definitivamente no me muevo con la misma entrega cuando son proyectos que no tocan esos temas. A mí sí me interesa eso, sí es algo que me provoca mirar como a la maldad a los ojos. Sí hay algo que me fascina mucho de eso, de recordar cómo nos hemos vuelto como muy asépticos, como muy asépticos. Y pues todos ellos nos recuerdan que no solo ellos, también todos los parroquianos de la pulcata, o sea, todos los pulqueros también, pues todo este grupo de ladrones que todo el tiempo están cruzando lo moral, o los policías corruptos que también viven de la extorsión del ladrón. Ese mundo a mí es el que me gusta. No sé si duraré mucho haciéndolo así, porque también llega un momento en que agota, pero agota más el mercado que el hecho de hacer una película. Y yo creo que sí seguiré un poco por ese camino. ¿Protocolos de seguridad? Siempre. ¿Cómo son más o menos? Pues depende de qué hagas, ¿no? No usar el Por mismo ejemplo, para teléfono. la libertad del diablo. Bueno, la libertad del diablo como un tema complejo era generar rumores en el lugar en donde la gente vive, porque una presencia de una cámara pues genera mucho rumor, y de las cosas más importantes que cuidar en esto es eso, que no se genere rumor. Entonces, pues realmente ellos se desplazaban a los lugares en donde yo tenía un espacio seguro, neutro. Ese fue uno de los que se hizo. Era más caro, había que volar gente de Reynosa, de Chilpancingo, de Culiacán, de O sea, no se hacía en el lugar de origen, No, se había un siempre se desplazamiento desplazaban, para evitar ese rumor, para evitar eso, esa exacto. inquietud. Sí, y que para que tuvieran libertad de testimonio, para que existiera libertad de palabra, ¿no? Ese fue uno, ¿no? Pero bueno, pues desde no usar el mismo teléfono para la investigación, que es el que usas cotidianamente, no hablar de más de qué es lo que estás filmando, no hacer nada sin la autorización del otro, mantener un grupo que sepa en dónde estás permanentemente, yo qué sé. Cada uno ¿Se siente el miedo, o sea, en esos encuentros cuando estás siempre entrevistando? Sí, yo siento más miedo en todo el proceso previo. Como todo es especulación, esa especulación genera mucho miedo y mucha inseguridad. Cuando ya estoy sentado frente al otro, no necesariamente, pero todo el momento previo, pues porque también uno está nutrido de lo que se lee, lo que se ve, lo que se escucha, y pues el país está muy convulso en muchas zonas, entonces, pues sí, esa parte da miedo, pero una vez más, en el ejercicio del hacer, eso se va quitando. ¿No? Sí, se quita, claro que sí. De hecho, yo creo que eso es una de las posibilidades para que el miedo desaparezca, ¿eh?
el hacer, pues es como enfrentar lo que toca. Y me preocupa muchas veces más mi equipo, porque el equipo con el que yo trabajo no necesariamente tiene las mismas motivaciones que yo, o no necesariamente tiene esos mismos intereses, o la misma entrega, o carácter, o compromiso también, porque no dejan de ser artistas que también son profesionales y que hoy están en este, mañana están en otro, ¿no? Que habla de completamente lo contrario, pues. A mí me preocupa mucho eso, por ejemplo, darles certezas a todo el equipo que en cuanto el proyecto empieza a vulnerarlos tiene que acabarse. Afortunadamente también mi equipo de producción entiende eso, entonces hasta hoy no me ha tocado nadie que se ponga necio con que el proyecto tiene que caminar aunque se vulnere o que ya habíamos acordado con tal o cual persona que íbamos a hablar. Eso yo mido mucho, si aquel con quien voy a hablar genera o no un riesgo para todo el equipo. Y cuando veo que genera un riesgo, prefiero recular porque no necesariamente estoy yo en el ejercicio noticioso. Ajá. No, ni en el ejercicio de la denuncia. Entonces no, el fin no justifica los medios en el hacer una película, ¿no? ¿Mm? Y en cuanto a los entrevistados, o sea, siento que hablé mucho de horror, pero creo que tu cinta, que ni es cinta, ¿verdad? Es video. Pues ya no hay cinta. Ya ni en video hay cinta. Ni filme. Abusos del lenguaje. Retrata el miedo, supura el miedo. Toda esta gente en realidad está aterrada y quizás lo que más aterra. Ahorita hablabas de cómo se te va quitando el miedo. Creo que quizás lo que más aterra es cuando se les va quitando el miedo a los que son victimarios y víctimas. Sí, bueno, están dos caras, ¿no? La que quiere venganza y la que reconoce el miedo del otro y puede sentir compasión incluso por aquel que asesinó a sus hijos, ¿no? Para mí eso es muy complejo. Yo sé que responde mucho a un asunto muy moral, pero pues sí, pues es revelador saber que sí existe alguien que es capaz de entender el miedo del otro, porque curiosamente, si no han visto la película, bueno, ahí se darán cuenta que aquella que reconoce que los policías que participaron del asesinato de sus hijos, pues cuando se carea frente a ellos lo que ve es cómo están aterrados. Eso es fuerte cuando una madre ve en el otro el terror y entonces es capaz de sentir compasión. Por otro lado, también están las voces de aquel que quiere que ese terror infligido en su familia se repita en aquel que la violentó, ¿no? Pues somos eso, ese es el tema. Podemos ser cualquiera de las dos. Una vez en la UNAM, un muchacho que me dijo que odió mi película porque una vez él careó al asesino de su padre y que lo único que él quería era vengarse. Y yo le decía, bueno, de eso se trata. Si tú cometes el acto de venganza, inmediatamente estás del otro lado, ¿va? Entonces está bien que odies la película, algo te provocó, ¿va? Pero pues yo creo que es muy delgada la línea que se cruza. Sí. Incluso de parte de los sicarios o los militares, ¿no? Hay toda una cuestión también de la adrenalina, que es una de las vertientes del miedo, que se va también perdiendo en el asesino, ¿no? Pues también se va repitiendo, se va volviendo algo cotidiano, te va haciendo un cuero muy grueso y vas perdiendo eso que es la compasión también, ¿no? Por eso la película tiene un ejercicio muy importante de mirada a los ojos, porque es la única posibilidad de reconocerse en aquel a quien vas a afectar o a quien vas a lastimar o yo qué sé, ¿no? Por eso no se miente mirando los ojos. Y en un ejercicio complejo acá también es que ellos mismos se veían reflejados en un espejo y era una especie de autoconfesión. ¿En la cámara? ¿Dices? Así es. Entonces, si ellos no son capaces de sostener su propia mirada frente al espejo, pues finalmente no están siendo capaces de sostenerse al espectador. Y detrás no solo hay miedo, hay vergüenza. Te habla de todo un sector de la sociedad que vive obligado a hacer cosas que no quiere hacer, pero que tiene que hacerlas. Sí. Porque si no, también el terror va a llegar a su familia y va a llegar a ellos. Sí. No solo desde el sicariato, pues el sardo, el policía,
Todos, sí, así creo que tu funciona un película poco. retrata Mm. muy bien ese miedo. O sea, no nada más nos provocan miedo, sino todo supura miedo en todas esas personas, los actos. Pues te agradezco mucho Bueno, venir a platicar conmigo de esto. bueno, muchas gracias, Yari. Y muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Seguimos con miedo, nos hablamos y vemos la próxima semana. Pásenla bien.